Soy nueva creyente y no sé cómo comenzar a leer la Biblia. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. ¿Sabes qué es lo importante? Que estás aquí y que estás buscando la ayuda para ese enriquecimiento de tu vida espiritual. Sabemos, conocemos que la palabra de Dios nos da vida. Conocemos que la oración es la parte más importante quizás de nuestra vida espiritual y puede que hoy en día tú no estés orando. Amén. Puede que no estés buscando a Dios en intimidad y te cueste. Tengo muchísimos comentarios de hermanas y hermanos que me dicen, me cuesta orar. Y yo me digo, wow, entonces si les cuesta orar, mucho más les va a costar leer la palabra de Dios. Porque algunos no tienen el hábito de leer. Pero yo te digo algo en el nombre de Jesús. Leer la palabra de Dios es de vital importancia, y no solamente porque tú necesitas conocer quién es Dios a través de su palabra, sino porque este es el libro que contiene más libros. Es un libro inspirado por Dios, lo escriben los hombres, pero lo escribió el Señor para que tú a través de la lectura puedas crecer en tu vida espiritual, conocerlo a Él, saber cómo pensaba, cómo amaba, lo que hasta el día de hoy sigue pensando. Es un manual de vida, la Biblia, pero no quiero que te la compliques, no quiero que pienses, wow, si no estoy orando, ¿qué mucho menos voy a leer la palabra de Dios? Sí se puede, porque cuando tú empiezas a leer la Biblia, hoy te voy a dar algunos tips o pasos que a mí me sirvieron para no hacerme tan complicada la cosa, amén. Soy nueva creyente y quiero conocer a Dios, pero me está costando orar. A veces mi carne no quiere, a veces mi carne se duerme, no quiere levantarse a orar en ese momento de intimidad. Pues entonces empieza leyendo la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque este libro, que es un libro que está inspirado por Dios, lo repito siempre porque amo eso, pero que te lee a ti. Cuando tú lees la palabra y conoces a través de ella lo que el Señor quiere que tú hagas, Él comienza a través de cada texto a leerte a ti. El Espíritu Santo te va revelando qué errores hay en ti, qué tienes que cambiar, cómo tienes que caminar, qué tienes que hacer. Quizás arrepentirte, quizás cambiar de actitud, no lo sé. Dios nos habla de manera personal, pero quiero que como nueva creyente tú sepas que no es complicado leer la palabra. El error es que muchos quieren empezar a leerlo, quizás no te haya funcionado a ti o quizás sí, no lo sé, pero la mayoría de personas que les comento empiezan por el Génesis, que no es malo leer el Génesis, todo lo contrario, la creación, cuando todo empezó, el poder de Dios, cómo hizo al hombre, a la mujer, el pueblo de Dios en la esclavitud rescatado por Moisés. Luego vienen otros libros, la historia de Noé. Es apasionante leer la narrativa. Estamos ahí con los proverbios, con los salmos. Es sumamente edificante. Libro de los profetas. Isaías anunciaba la llegada del Hijo de Dios. Leer el Antiguo Testamento es tremendo. Pero si tú eres nueva creyente, yo te recomiendo humildemente, puedes tomar el consejo o puedes dejarlo de lado. Yo te recomiendo humildemente que empieces por los evangelios. Empieces a conocer cómo era y es hasta el día de hoy el Hijo de Dios, aquel que vino a esta tierra a hacerse hombre, carne, sentir lo que tú sientes, mirar como tú miras, amar como quizás tú amas, y Él te entiende porque fue tan humano como lo eres tú y lo soy yo, siendo un ser celestial, amén. Empieza por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 4 hombres. Uno de ellos no conoció a Jesucristo, pero tanto le inspiró su historia que la contó. Los demás sí conocieron al Hijo de Dios, y cada uno de ellos, desde su perspectiva bíblica, nos dan una posición, nos dan un comentario, una visión de cómo era el Hijo de Dios. Sus milagros, sus proezas, su gran amor, su gran pasión por obedecer al Padre y dar su vida por amor a nosotros. Tú empiezas a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan y comienzas a enamorarte del Creador. Comienzas a ver cómo el Señor actuaba, cómo pensaba, cómo hacía sus milagros, cómo le explicaba de manera sencilla a la gente.
la llegada del Salvador, cómo le explicaba que Dios iba a venir, que Él había venido a esta tierra para darnos a ti y a mí la oportunidad de arrepentirnos, acercarnos al Padre. En el Antiguo Testamento los hijos de Dios no podían ni tenían acceso directo al Padre. Hoy, a través de Cristo, sí podemos hacerlo. Él nos da la potestad de venir en oración en el nombre suyo, de buscar al Padre Celestial y entrar en relación. Comienza a leer. Aquí vas a encontrar muchas riquezas, palabra de Dios que te va a empoderar, te va a hacer amar y te va a hacer amar a tu prójimo. Amén. Perdónenme si en algo me equivoco porque no voy a editar este video, lo voy a lanzar. No había video para hoy. Pero la palabra de Dios es de suma importancia. Mira, en 2 Timoteo 3, del 16 al 17 dice esto. Quiero que lo atesores en tu corazón como poder de Dios para tu vida. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No solamente el Antiguo, no el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, o sea, te sirve para enseñar, te va a enseñar la palabra. Para reprender, cambiar de actitud, el Espíritu Santo te tiene que hablar cuando tú estás leyendo la palabra. Para corregir, para cambiar de actitud, para que eso no lo hagas, para que cambies de camino, voltees para aquí, te vayas directamente a lo que Dios quiere. Para instruir en la justicia a fin de que, o sea, todo esto te enseña, te reprende, te corrige y te instruye. ¿Para qué? ¿Por qué el Señor quiere que yo sea enseñado, corregido, instruido? ¿Para qué? Porque sea el fin de que el siervo de Dios, aleluya, o sea, yo y tú, nosotros, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. O sea, si yo no entiendo que la palabra me enseña, me redarguye, me capacita, me instruye, yo no podré ser preparado para toda buena obra. ¿Cómo descubres tu llamado? ¿Cómo descubres la misión por la cual el Señor te trajo a esta tierra? ¿Cómo vas a conocer los propósitos divinos de Dios sobre tu vida si no lees la palabra? A fin de que el siervo de Dios, o sea, el hombre de Dios, sea capacitado para toda buena obra. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no conoces cómo lo hacía Cristo? Amén. Lo peor que puedes hacer cuando empiezas a leer la palabra de Dios, por favor, si eres nuevo creyente, no empieces por Apocalipsis. Es un libro demasiado complejo para los nuevos creyentes. Aún a mí me cuesta entender muchas cosas, pero sé que es como una palabra profética más que otra nada de lo que sucederá más adelante de manera profética. Amén. Y quizás alguno de los textos te sirva hoy en día, pero tú empieza por lo más sencillo, pero poderoso de parte de Dios. ¿Quién era Cristo Jesús? Punto. Cómo pensaba, cómo amaba, cómo obedecía, cómo impartió su vida, sus enseñanzas, cómo nos dejó cuando partió la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Tú vas a aprender quién era el Hijo de Dios cuando conozcas su historia, cómo actuó, cómo multiplicó los panes, cómo dio sus parábolas, cómo hizo lo que hizo, cómo levantó muertos, cómo resucitó, cómo sanó a ciegos, cómo curó a enfermos, cómo hizo que cojos caminaran. Sus milagros están aquí. Amén. Si en algún momento quieres empezar a leerla por otra parte, gloria a Dios. Pero acuérdate que la Biblia es un conjunto de libros. Es como que si tú vas, mira, es como si yo me estoy yendo en un viaje, es como si tú fueras a una biblioteca, amén, vas a una biblioteca y ves un conjunto de libros como la Biblia, porque tiene 66 libros, si no me equivoco, sí, 39 y 27, y comienzas a leer uno por uno, y de pronto hay gente, y conozco gente que empieza en Génesis y gloria a Dios, algunos lo terminan, pero hay gente que no, que después en el camino se desanima porque no comprende. Tú vas a empezar a leer el Nuevo Testamento y al rato, cuando tengas la capacidad de leer el Antiguo, vas a ver que en el Antiguo ya se hablaba de Cristo, ya se hablaba de su venida, ya se hablaba del Mesías, ya se preparaba la tierra. Entre Malaquías y el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo, Malaquías y Mateo, hay 400 años de silencio, preparando la llegada, la venida del Hijo de Dios. No te compliques la vida. Empieza a leer los evangelios. Si eres nuevo creyente y quieres conocer quién era Dios, pues conoce a su Hijo. Y cuando tú empieces a leer la Biblia, mira, créeme, porque es real, no tienes la capacidad de orar, no tienes deseos, hay una lucha dentro de ti por orar. Cuando comiences a ver quién era Jesús,
lo que Él hacía, ese enorme corazón, su esencia, su amor por las almas, su amor al prójimo. Cuando tú empieces a leer todo lo que Él hacía, te va a llamar a orar. A mí me quebranta y comienzo a orar y agradecer su vida, su muerte y su resurrección. Hoy el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre e intercede por ti y por mí delante del Señor. Conoce quién es Cristo si eres nuevo creyente. No te hagas lío, no te hagas mundo. En lo sencillo está la sabiduría que viene de Dios. Luego ya puedes leer Proverbios, Salmos, tú ves cómo lo haces. Yo te estoy dando unos consejos y unas recomendaciones que serían buenas para tu vida y tu crecimiento. Ya después yo me he empapado de Proverbios, amo los Salmos, amo la historia de Esther, de Ana que oró por su hijo, el profeta Samuel. ¡Wow! Cuando tú lees la narrativa del Antiguo Testamento también hay muchísima bendición. Pero empieza, si quieres el consejo de esta sierva de Dios, por los evangelios. Te quiero leer en los comentarios. Cuéntame, ¿qué libro del Antiguo o Nuevo Testamento ha impactado tu vida? ¿Te ha cambiado de manera literal tu vida de oración y has escudriñado más la palabra? ¿Te llama a orar? ¿Te inspira a orar la palabra de Dios? Te quiero leer en los comentarios. Muchísimas gracias. Lanzo este video de frente. Espero que te bendiga, que sea de gran bendición en tu vida y comparte este video con alguien que tú sabes que lo necesita. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.